Mi suegra arruinó el pastel de cumpleaños de mi hija de 7 años, pero lo que no esperaba era que un solo video de la niña lo cambiara todo. Dolores, mi suegra, se plantó frente al cubo de basura con el pastel de unicornio en las manos como si se tratara de un desecho contaminado. Eran 3 capas de vainilla que yo había pasado horas decorando y que estaban a punto de acabar mezcladas con los pozos de café y las sobras de la cena anterior. No merece una celebración, anunció con voz fría, justo en el instante en que todos estábamos cantando el feliz cumpleaños. Sus palabras atravesaron la melodía como un cuchillo. Craig, mi marido, permaneció inmóvil, con las palmas congeladas a medio aplauso, incapaz de reaccionar. Rosalie, nuestra hija, observaba incrédula como su propia abuela destruía lo que debía ser el momento más feliz de su día especial. Los demás padres ahogaron un grito y los niños quedaron en silencio absoluto. Nadie podía imaginar que lo que ocurrió a continuación haría que Dolores deseara jamás haber cruzado el umbral de nuestra casa. Me llamo Bethany y hoy quiero contar cómo mi hija de 7 años logró superar a la mujer que había hecho de nuestra vida un infierno durante años. Tengo 34, soy maestra de primaria, y creía entender bastante bien a los niños, hasta que mi propia hija me mostró lo que significa el verdadero valor. Rosalie acababa de cumplir 7 ese mismo día. Es de esas niñas que ponen a sus peluches nombres de jueces de la Corte Suprema y que cada mañana insiste en leer las noticias conmigo. Inteligente es poco para describirla. Tiene la capacidad de observarlo todo en silencio, fingiendo estar concentrada en sus libros de colorear o en algún juego de tablet. Craig y yo llevamos 9 años casados. Él tiene 36, trabaja como desarrollador en una startup del centro y es brillante con la informática, pero incapaz de enfrentar conflictos. Es de los que piden perdón incluso cuando es otro quien le pisa el pie. Me enamoré de esa dulzura, aunque esa misma cualidad le impedía plantarse ante la persona que más lo requería, su madre. Dolores, 62 años, jubilada como gerente de banco, pero profesional en arruinar la felicidad ajena. Opinaba de todo, desde cómo doblaba yo las sábanas ajustables hasta cuántas verduras debía comer Rosalie. En su mundo, los niños debían ser vistos pero no escuchados, y mucho menos celebrados, salvo que lo merecieran con obediencia absoluta y excelencia académica. La fiesta estaba pensada como algo sencillo, 3 compañeros de la nueva escuela de Rosalie con sus padres, nosotros y Dolores. 12 personas en nuestra casa de Portland, con decoraciones de mariposas de papel y un pastel casero. Pero, como siempre, ella tenía otros planes. Lo que ignoraba era que Rosalie también llevaba semanas preparando algo, lo llamaba su proyecto especial en la tablet. Cada vez que yo preguntaba, ella sonreía con misterio y respondía que era para la escuela. Craig estaba convencido de que era una de sus historias creativas. Los dos estábamos equivocados. En cuanto Dolores dejó caer el pastel en la basura, vi como algo cambiaba en el rostro de Rosalie. Sí, había lágrimas, pero detrás se dibujaba otra expresión, una determinación que yo misma recordaba de mi infancia, cuando decidí que estaba cansada de dejarme pisotear. Se secó los ojos, caminó hasta su tablet y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Abuela, te hice un video especial. ¿Quieres verlo? Debí sospecharlo desde el inicio, cuando Dolores llegó puntual a las 2 de la tarde con nada más que su enorme bolso y esa expresión de desaprobación clavada en el rostro. Entró en la sala como una inspectora de sanidad que ya hubiera decidido suspender el local, ni bolsa de regalo, ni tarjeta, ni siquiera un globo barato. La mañana, en cambio, había comenzado de forma radiante. Rosalie irrumpió en nuestra habitación a las 6, con su vestido morado de pequeñas estrellas plateadas, elegido con esmero para la ocasión. Mami, ¿crees que a la abuela Dolores le gustará mi sorpresa? Preguntó abrazando su tablet contra el pecho como si fuese un tesoro. Llevaba un mes entero trabajando en secreto en lo que llamaba su proyecto de apreciación para la escuela. Cada vez que entraba a su cuarto, ella minimizaba la pantalla y fingía jugar con mascotas digitales. Estoy segura de que le encantará lo que has hecho, cariño, le respondí, aunque la duda me pesaba en el corazón. A Dolores no le había complacido nada desde que, hacía 3 años, nos mudamos a Portland por el trabajo de Craig. Nuestra pequeña casa de estilo artesano se había transformado para la ocasión. Rosalie y yo pasamos varias noches recortando y doblando mariposas de papel en todos los tonos de morado y rosa. Las colgamos del techo con hilo de pescar y, cuando la luz de la tarde entraba por las ventanas, las mariposas de papel proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. La mesa del comedor lucía el mantel de encaje de mi abuela, y la había dispuesto con platos antiguos desparejados que había ido reuniendo en mercadillos y ventas de herencias. Cada plato contaba una historia, tenía un pasado, y eso era precisamente lo que yo quería que Rosalie entendiera, que lo imperfecto también podía ser hermoso.
El centro de todo era el pastel. Me había quedado despierta hasta las 2 de la madrugada de la noche anterior, decorando con paciencia rosas de buttercream y modelando un unicornio de fondant con crin arcoíris. Eran 3 capas de bizcocho de vainilla con relleno de fresa, el favorito de Rosalie. Ella misma me había dibujado el boceto de lo que quería, hasta los cascos rosados y el cuerno dorado del unicornio. ¿Recuerdas cuando la abuela dijo que los unicornios son tontos y que ya estoy muy grande para ellos? Me preguntó mientras batíamos la mezcla 2 días antes. Lo recuerdo, respondí, dejándola lamer la cuchara. Aún así quiero uno. Quizás, cuando vea lo bonito que es, entienda por qué los amo, insistió. Aquella mañana, Craig estaba convenientemente ocupado en el garaje, supuestamente comprando hielo, aunque en realidad solo evitaba los preparativos de la fiesta. Llevaba un tiempo haciéndolo, encontrando excusas para ausentarse cada vez que la visita de su madre se acercaba. Sus llamadas semanales con Dolores eran puro ejercicio de evasión. Mamá es solo tradicional, decía tras colgar, frotándose las sienes. Quiere lo mejor. Pero quererlo y hacerlo eran 2 cosas distintas, y Dolores llevaba minando nuestra familia desde el mismo día en que Craig me pidió matrimonio. Maestra, había dicho cuando él le contó mi profesión. Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo. Como si moldear mentes jóvenes fuera lo mismo que fregar suelos. Mis padres vivían en Boston, demasiado lejos para estar en cada cumpleaños, pero nunca tan lejos como para no enviar cariño. Su paquete había llegado 3 días antes, con instrucciones estrictas de no abrirlo hasta la gran fecha. Mi hermana Nadine debía volar desde Chicago, pero la tormenta canceló su vuelo. Aquella mañana hizo videollamada, cantó el cumpleaños feliz mientras Rosalie desayunaba sus panqueques en forma de mariposa y, cuando la niña corrió a vestirse, me susurró, hazle la vida imposible a Dolores. Es la madre de Craig, tengo que intentarlo, le respondí en voz baja. Llevas 9 años intentándolo, Beth. Cuando va a intentarlo él, replicó ella. Los invitados habían sido elegidos con intención, 3 niños del nuevo colegio de Rosalie y sus padres. Estaban Índigo, un chico pelirrojo que compartía con ella la pasión por la astronomía, Waverly, una niña tranquila que le enseñaba origami en los recreos, y Jasper, el payaso de la clase, que hacía reír a Rosalie hasta que la leche le salía por la nariz. Sus padres eran de esos que llevaban galletas caseras a las reuniones de la asociación de padres y se ofrecían como voluntarios para las excursiones escolares. Me pasé la mañana preparando todo con cuidado. Las bolsitas de obsequios, de color morado, contenían un clip de mariposa hecho a mano, algunos caramelos y un pequeño cuaderno, porque Rosalie insistió en que a sus amigos les encantaría. La lista de reproducción estaba pensada con esmero, llena de canciones sobre cumpleaños, sueños y magia. Incluso nuestro viejo Golden Retriever, Biscuit, llevaba un pañuelo festivo. Craig apareció por fin desde el garaje con una sola bolsa de hielo y el mismo gesto resignado que siempre tenía antes de una visita de su madre. Va a encontrar algo que esté mal, dijo, sin mirarme. Siempre lo hace, respondí, ajustando de nuevo la corona especial de cumpleaños de Rosalie. Pero hoy no se trata de ella. Qué equivocada estaba. En realidad, estaba a punto de tratarse de Dolores, aunque no de la manera que ninguno esperaba. Los problemas empezaron en el instante en que Dolores cruzó la puerta. Observó cada decoración con los labios fruncidos, sus ojos recorriendo las mariposas de papel como si calculara el dinero y el tiempo desperdiciados. Todo esto para una niña de 7 años, Bethany. Es excesivo. En mis tiempos, los niños se conformaban con un pastel sencillo y una cena en familia. Mamá, por favor, murmuró Craig desde detrás de su taza de café, en su posición defensiva habitual. Es su cumpleaños. Y el mes pasado fue su medio cumpleaños, y antes de eso, una celebración porque perdió un diente. Estás criando a una princesa malcriada que espera que el mundo gire a su alrededor. Rosalie, que estaba ordenando con cuidado las bolsitas de obsequios sobre la mesa de centro, escuchó cada palabra. La vi encogerse apenas, pero siguió trabajando con la misma precisión de siempre. Fue entonces cuando me fijé en que había colocado un gorro especial en el sitio de Dolores en la mesa. Lo había decorado ella misma con purpurina plateada que formaba las palabras, mejor abuela del mundo. Había pasado 1 hora la noche anterior trabajando en ello, con la lengua asomando de concentración, asegurándose de que cada letra quedara perfecta. Las demás familias llegaron en rápida sucesión. Los Johnson entraron con Índigo, que corrió enseguida para enseñarle a Rosalie su nueva aplicación de telescopio, los Patel con Waverly, que llevaba un regalo envuelto en un papel que ella misma había pintado, y los Turner con Jasper, que irrumpió contando chistes desde el umbral. Los padres se dirigieron naturalmente hacia la cocina,
donde yo había preparado bebidas y aperitivos, entablando esa conversación educada que fluye entre quienes se conocen a través de sus hijos. Dolores se adueñó de la butaca del rincón como una reina en su trono, lanzando de vez en cuando sentencias para quien quisiera oírla. En mi generación, los niños jugaban al aire libre en lugar de quedarse pegados a una pantalla, proclamó cuando Índigo mostró la tableta. El azúcar es veneno para las mentes en desarrollo, declaró cuando la madre de Waverly tomó un pastelillo. Los niños de hoy no tienen disciplina, sentenció al escuchar a Jasper reírse demasiado alto de su propio chiste. Craig flotaba entre habitaciones, rellenando vasos y evitando mirar a los ojos a nadie. Lo intercepté en la cocina durante una de sus huidas. ¿Puedes hablar con tu madre? Está incomodando a todos. Solo está siendo ella misma, respondió. Y ese era justamente el problema. Entonces sé tú mismo, por una vez, y dile que pare. Estaba a punto de contestar cuando la voz de Dolores resonó desde el salón. Rosalie, postura. Estás encorvada como una chiquilla de la calle. Regresé para encontrar a mi hija sentada rígida, con la corona de cumpleaños ladeada, intentando mantener la espalda recta mientras jugaba un tablero con sus amigos. Los otros padres se miraban entre sí. La madre de Waverly se acercó un poco más a los niños, formando una barrera sutil entre ellos y Dolores. Durante una hora mantuvimos aquella tensa paz. Los pequeños jugaron a ponerle el cuerno al unicornio, juego que Dolores calificó como fomentar la ilusión en criaturas míticas. Luego se pintaron la cara, lo que ella tachó de enseñar vanidad. Jugaron a las sillas musicales, actividad que rotuló como promover la competencia agresiva. Llegó el momento del pastel. Atenué las luces y lo traje desde la cocina, con 7 velas más una por la buena suerte, que iluminaban el rostro expectante de Rosalie. Todos empezaron a cantar, incluso Craig, que logró elevar la voz más de lo habitual. Mi hija cerró los ojos, lista para pedir su deseo. Entonces Dolores se levantó. Detengan esta tontería de inmediato. Su voz cortó el canto como una cuchilla. La sala quedó en silencio. Esta niña sacó unas en su examen de ortografía la semana pasada, acusó. Craig me lo dijo él mismo. ¿Y está siendo recompensada con este espectáculo? Esto es lo que está mal con tu generación, Bethany, sin consecuencias, sin estándares, solo celebraciones interminables de la mediocridad. Mamá, basta, dijo Craig débilmente. Pero ella ya estaba en movimiento. No, no basta. Alguien tiene que enseñarle a esta niña que las recompensas deben ganarse con excelencia, no solo por existir. Antes de que nadie reaccionara, agarró el pastel entero con las 2 manos, plato incluido, y marchó hacia la cocina con la determinación de quien emprende una cruzada moral. Todos quedamos paralizados mientras lo sostenía sobre el cubo de basura. No merece una celebración, anunció Dolores. Y lo dejó caer. El pastel chocó contra la bolsa con un golpe húmedo, la cabeza del unicornio de fondant rodó entre los pozos de café y las cáscaras de naranja, mientras la crema rosada y morada se deslizaba contra el plástico. 3 capas de amor horneado con esmero desaparecieron entre los desperdicios. El silencio fue absoluto, roto solo por el gemido de Biscuit desde su cama. La madre de Índigo se cubrió la boca con ambas manos, Waverly comenzó a llorar, y Jasper, el eterno bufón de la clase, se quedó inmóvil por primera vez en su vida. Pero yo solo veía el rostro de Rosalie, lágrimas contenidas en sus ojos que se negaban a caer, como si la sujetara con pura voluntad. Su labio inferior temblaba mientras miraba fijamente el cubo de basura donde yacía destrozado su pastel mágico, aquel unicornio que había soñado y diseñado. Craig permanecía petrificado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Mamá, eso fue totalmente inapropiado. No deberías haber hecho eso. Alguien tenía que ser el adulto aquí, replicó Dolores, sacudiéndose migas imaginarias de las manos con la satisfacción de quien acaba de prestar un servicio público. Cuando los niños fallan, enfrentan consecuencias. Así es como aprenden. Quise gritar, arrancarle de cuajo cada palabra. Mis manos temblaban de rabia, toda mi naturaleza de madre rugía exigiéndome proteger a mi hija, defenderla, hacer algo, lo que fuera, para borrar el dolor de su rostro. El padre de Índigo dio un paso al frente. Señora Dolores, creo que debería disculparse. Eso ha sido cruel. ¿Cómo es dejar que una niña crea que es especial cuando no lo es más que promedio?, disparó ella. Cruel. La están preparando para una vida de desilusiones, cuando descubra que el mundo real no reparte premios solo por participar. Tiene 7 años. Exclamó la madre de Waverly, estrechando a su hija contra sí. Suficiente para aprender que las acciones tienen consecuencias.
Una C en ortografía, en mis tiempos, significaba un mes entero sin postre, y mucho menos una fiesta, replicó Dolores. Craig por fin logró articular palabras, aunque le salieron entrecortadas. El examen incluía palabras avanzadas. La maestra dijo que lo hizo bien, considerando que recién empezaban la unidad. Excusas, lo interrumpió Dolores con un gesto despectivo. Siempre tienes excusas para las dos. Fue entonces cuando vi algo inesperado en el rostro de Rosalie. Las lágrimas que amenazaban con caer se detuvieron de golpe. Se secó los ojos con el dorso de la mano y sonrió. No era una sonrisa triste ni fingida, sino la misma mueca pícara que mostraba cuando resolvía un rompecabezas difícil o lograba un truco de magia. Abuela Dolores, dijo con voz sorprendentemente firme y clara, entiendo que estés decepcionada de mí, pero hice algo especial para ti. ¿Puedo mostrártelo, por favor? Dolores resopló, acomodándose el asa del bolso. Supongo, aunque no veo cómo algo podría excusar este comportamiento y estas notas. Es un video, la interrumpió Rosalie, con un entusiasmo genuino, mientras corría a buscar su tablet en la sala. La sostuvo con cuidado, como si guardara un tesoro. Lo hice para la escuela, pero en realidad es para ti. La señora Chen, mi maestra, dijo que era el mejor proyecto de la clase. Saqué una ahí. Aquello captó la atención de Dolores, sus cejas se arquearon. ¿Una ahí? Bueno, ¿y por qué nadie mencionó esto antes? Porque era una sorpresa para hoy, respondió Rosalie, conectando con destreza la tablet al televisor inteligente. He trabajado en él todo un mes, cada día después de la escuela, a veces incluso en el almuerzo. Craig me miró con desconcierto. Yo solo pude encogerme de hombros, tan confundida como él. Rosalie había hablado de un proyecto escolar, pero siempre guardó el secreto sobre los detalles. Se llama Las mujeres importantes en mi vida, anunció Rosalie, navegando entre sus archivos con rapidez. Tú eres la estrella, abuela. Todo trata sobre ti y lo que me has enseñado. La expresión de Dolores cambió de la irritación al interés, y de allí a una satisfacción apenas contenida. Alisó su falda y se acomodó en el mejor sitio del sofá, justo frente al televisor. Debo decir que esto es inesperado. Al menos alguien reconoce la importancia de honrar a sus mayores. Oh, en esto estás más que honrada, respondió Rosalie, con un matiz en la voz que me hizo observarla con mayor atención. Tenía ese brillo en los ojos que solía aparecer justo antes de darle jaque mate a Craig en ajedrez o de revelar que ya sabía dónde escondíamos sus regalos de Navidad. Los otros padres se mantenían de pie, inseguros de si debían quedarse o marcharse. La madre de Jasper incluso empezó a recoger sus cosas, pero Rosalie se giró hacia ellos. Por favor, quédense. Todos deberían ver esto. Es educativo. Sí, quédense. Ordenó Dolores, ya totalmente invertida en ser el centro de atención. Quizá aprendan algo sobre los valores correctos y la importancia de la figura de una abuela en la vida de los niños. Craig se acercó más a mí, quizá percibiendo el cambio de energía en el ambiente. Incluso Biscuit salió de su cama, moviendo la cola con cautela, como si la tensión comenzara a disiparse. Rosalie se colocó junto al televisor como una pequeña presentadora. Su corona de cumpleaños seguía torcida, pero su porte era seguro. Este proyecto me llevó mucha investigación. Tuve que reunir lo que la señora Chen llama fuentes primarias. ¿Sabes qué son, abuela? Por supuesto que sí, respondió Dolores con suficiencia. Documentos originales y pruebas de primera mano. Exacto, exclamó Rosalie radiante. Y encontré tantas pruebas, tanta evidencia. Te sorprenderás de cuánto aprendí observándote. Con un gesto teatral, presionó el botón de reproducir y retrocedió para situarse entre Craig y yo. Sentí su pequeña mano deslizarse en la mía y me apretó 3 veces, nuestro código secreto para decir te quiero. La pantalla cobró vida con unas notas alegres, como la sintonía de un programa educativo infantil. El título apareció en letras coloridas. Las mujeres importantes en mi vida, por Rosalie Mitchell. La voz grabada de mi hija sonó clara y dulce. La mujer más importante en mi vida es mi abuela Dolores. Quiero mostrarles a todos por qué es tan especial y lo que me ha enseñado sobre la vida. Dolores se irguió, presumida, echando miradas de satisfacción a su alrededor. Ya era hora de que alguien reconociera mis aportes a esta familia, dijo, con tono orgulloso. La pantalla cambió a una foto de Dolores en la cena de Navidad del año anterior, elegante con su vestido azul marino. La narración de Rosalie continuó. Mi abuela Dolores me ha enseñado muchas lecciones importantes. Permítanme compartirlas con ustedes.
El primer clip comenzó. La imagen temblaba un poco, claramente grabada a la altura de una tablet. La fecha marcaba Acción de Gracias, hace apenas 6 meses. La voz de Dolores sonó nítida. Esa niña es manipuladora, igual que su madre. Llora solo para llamar la atención. Es patético, de verdad. Tiene 7 años y sigue comportándose como un bebé cada vez que las cosas no salen a su manera. El video mostraba a Dolores sentada en nuestra sala, hablando por teléfono mientras yo estaba en el baño. El ángulo revelaba algo más, Rosalie. En el reflejo del aparador de cristal se veía claramente. Rosalie estaba acurrucada en el sofá, supuestamente dormida, con lágrimas corriendo por su rostro mientras escuchaba cada palabra. Dolores se quedó pálida. ¿Cómo conseguiste esto? Pero el video siguió. La siguiente escena era de la mañana de Navidad, una videollamada que Dolores no sabía que estaba siendo grabada. Craig se casó por debajo de sus posibilidades, decía su voz. Bethany no sabe cocinar bien, no lleva la casa como se debe y está criando a una mocosa malcriada. Me da vergüenza hablar de ellos con mis amigas. Cuando me preguntan por la familia de mi hijo, cambio de tema. La sala estaba en completo silencio, salvo por la televisión. Incluso los niños parecían comprender que algo importante estaba ocurriendo. Otro clip apareció, Dolores en la obra escolar de Rosalie, apenas 2 meses atrás, conversando con otra abuela en el vestíbulo. Ni siquiera se acuerda de sus líneas. No tiene talento, igual que su madre. No es como la nieta de mi amiga Margaret, que ya ha sido aceptada en el programa para superdotados. Eso sí es potencial. Rosalie probablemente será mediocre toda su vida. Tal vez peor, si se parece al lado de Bethany. Craig soltó un sonido ahogado, como si lo hubieran golpeado en el estómago. Su expresión pasó de la confusión al horror al ver cómo su madre destrozaba a su hija con precisión quirúrgica. Los clips continuaron, cada uno más cruel que el anterior, Dolores diciéndole a su peluquera que Rosalie estaba rellenita y que seguramente tendría problemas de peso como todas las mujeres del lado de Bethany. Dolores al teléfono con su hermana, asegurando que Craig era demasiado débil para divorciarse, pero que ella estaba trabajando en ello. Dolores en un restaurante con su club de lectura, describiendo cómo estaba documentando cada error de crianza mío, para usarlo en futuras audiencias de custodia si Craig entraba en razón. Lo peor llegó al final. La fecha marcaba apenas 2 semanas antes. Dolores, en nuestra habitación de invitados, hablaba con calma y claridad. Estoy pensando en decirle a Craig que se divorcie ahora que Rosalie es lo bastante pequeña para olvidarse de Bethany. Que pida la custodia total y empiece de nuevo con alguien más adecuada. Esa mujer y su hija lo están arrastrando hacia abajo, social y financieramente. Rosalie probablemente no llegará a nada con esos genes. La mala crianza siempre se nota al final. Quizás, si Craig se casa con alguien de mejor genética, el próximo hijo tenga alguna posibilidad de éxito. La pantalla cambió de golpe. Apareció Rosalie, sentada en su escritorio, mirando directamente a la cámara. Mi abuela Dolores me enseñó lecciones importantes, decía su voz segura. Me enseñó que las palabras pueden doler más que caerme de la bicicleta. Me enseñó que la familia no siempre es amable. Me enseñó que hay personas que sonríen mientras dicen cosas crueles cuando creen que no las escuchas. En el video, Rosalie levantaba su tablet. Pero lo más importante que me enseñó fue a defenderme a mí misma, y a mi mamá. Me enseñó que los abusones vienen en todas las formas y tamaños, incluso tamaño abuela. Y me enseñó que la evidencia es fundamental cuando tratas con alguien que finge ser bueno pero miente. El video terminó con música alegre y créditos, agradecimientos especiales a la función de grabación por voz de mi tablet, al almacenamiento en la nube y a la señora Chen, que nos enseñó a documentar fuentes. Y también gracias a mi mamá, por abrazarme siempre después de las visitas de la abuela, incluso cuando no sabía que lo necesitaba. La última pantalla mostró una dedicatoria. Este video está dedicado a todos los niños que tienen familiares que fingen amarlos pero en realidad no lo hacen. No están solos si no es su culpa. La televisión se apagó. El silencio fue absoluto. El rostro de Dolores pasó del blanco al rojo. Agarró su bolso con manos temblorosas, los nudillos tensos aferrados a las asas de cuero. Esto es una invasión a mi privacidad. Es ilegal. Craig, tu hija invadió mi vida privada, ¿y vas a permitirle salirse con la suya? Mi hija, la interrumpió Craig, con una fuerza en la voz que yo no le había escuchado en 9 años de matrimonio, acaba de mostrarme qué tonto he sido. Qué cobarde he sido. Mamá, tiraste su pastel de cumpleaños a la basura. Has estado envenenando nuestra familia durante años y yo lo permití,
demasiado asustado para enfrentarme a ti, demasiado cobarde para proteger a las dos personas que más me importan. ¿Estás de su lado?, chilló Dolores, poniéndose de pie tan bruscamente que volcó un vaso de agua sobre la mesa. ¿De tu lado? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué has hecho, mamá? Dímelo, porque lo que acabo de ver es que te dedicaste a destruir la confianza de mi esposa y la autoestima de mi hija. Llamaste manipuladora a una niña de 7 años. Dijiste que tenía malos genes. Hablaste de quitársela a su madre. ¿Qué clase de abuela hace eso? Dolores se volvió hacia los otros padres, buscando apoyo. Esto es un montaje. La entrenaron para humillarme. La madre de Índigo dio un paso adelante. Señora, nadie puede entrenar un dolor así. Todos vimos a esa niña llorar en el sofá mientras usted hablaba de ella como si fuera basura. Eso era real. No entienden, balbuceó Dolores. Yo solo intentaba ayudarlas a mejorar. ¿Llamándome gorda?, preguntó Rosalie en voz baja. ¿Diciendo que nunca lograré nada? ¿Tratando de que papá se divorcie de mamá? Dolores se dirigió furiosa hacia la puerta, pero antes de salir se giró para lanzar un último ataque. Se van a arrepentir. Contaré a todo el mundo lo que han hecho. Haré que todos sepan qué clase de niña están criando. Perfecto, dije yo, encontrando por fin mi voz. Cuéntale sobre la niña de 7 años que se enfrentó a una abusona. Cuéntale sobre la pequeña que tuvo el valor de mostrar la verdad. Estoy segura de que la historia terminará exactamente como imaginas. Dolores dio un portazo tan fuerte que 3 mariposas de papel cayeron del techo, flotando como si fueran copos de nieve morada. La sala permaneció en silencio unos segundos, hasta que Índigo comenzó a aplaudir. Sus padres se unieron, luego la familia de Waverly, después los Turner. Pronto todos aplaudían y Rosalie hizo una pequeña reverencia, su corona cayendo finalmente al suelo. Señora Mitchell, dijo la madre de Waverly, rebuscando en su gran bolso, tengo un pastel extra en mi coche. Siempre llevo uno de repuesto porque me da ansiedad pensar en desastres. ¿Quiere que lo traiga? 20 minutos más tarde, estábamos cantando otra vez cumpleaños feliz, esta vez alrededor de un pastel de chocolate comprado en la tienda, que sabía a libertad. Craig me sostuvo la mano durante toda la canción, apretándola de vez en cuando como disculpándose por años de silencio. Cuando Rosalie sopló las velas, todos aplaudieron el doble de fuerte que antes. Después de que los invitados se fueron, encontré a mi hija en su habitación escribiendo en su diario. Me mostró la página, hoy cumplí 7 años. La abuela tiró mi pastel, pero conseguí algo mejor, papá por fin nos defendió. Usó su voz fuerte. Mejor cumpleaños de todos. Luego me enseñó la siguiente línea. PD, la señora Chen en realidad no asignó ese proyecto, pero sí dijo que deberíamos documentar el acoso siempre que lo viéramos. Creo que lo documenté bastante bien. Rosalie, ¿desde cuándo grababas a la abuela? Desde Navidad, cuando te hizo llorar en el baño. Te escuché, mami. Fue entonces cuando empecé a guardar pruebas. La señora Chen nos enseñó sobre la evidencia en nuestra unidad de justicia. Han pasado 6 meses desde aquel cumpleaños. Dolores envió una carta a través de un abogado, alegando que habíamos violado sus derechos de privacidad. El esposo de Nadine, nuestro abogado, se rió y nos explicó que Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte. Rosalie no había hecho nada ilegal grabando conversaciones en las que participaba. Craig va a terapia ahora, todos los jueves a las 4. Está aprendiendo a usar su voz para poner límites, para proteger en lugar de solo proveer. La semana pasada le dijo a su jefe que ya no trabajaría los fines de semana. Mi hija está creciendo muy rápido, dijo, no pienso perdérmelo. Rosalie fundó un club de la bondad en su escuela, donde los niños documentan actos de amabilidad en lugar de crueldad. Su maestra le puso una verdadera ahí esta vez, por su presentación sobre cómo enfrentarse a los abusones, incluso cuando son de la familia. Hasta las noticias locales hicieron un reportaje, aunque mantuvimos en privado los detalles sobre la abuela Dolores. El pastel de unicornio se volvió legendario en nuestro vecindario. A veces, otras mamás me detienen en el supermercado para decirme que escucharon lo sucedido, y que les parece admirable que nos defendiéramos. Pero el mejor momento llegó la semana pasada, cuando Rosalie me preguntó. Mami, ¿crees que fui mala con la abuela? No, cariño. Mostraste la verdad. Eso no es ser mala, eso es ser valiente. Ella sonrió y volvió a su tarea, aunque levantó la mirada de nuevo. Quizás algún día la abuela diga lo siento y podamos intentarlo de nuevo. Esa es mi hija, incluso después de todo,
su corazón sigue abierto a la posibilidad de cambio, de redención, de que el amor gane al final. Si disfrutaste esta historia, por favor dale un me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar que enfrentarse a los abusones familiares no solo está bien, sino que es necesario. Deja un comentario abajo sobre alguna ocasión en la que tú o alguien que conozcas se enfrentó a familiares difíciles. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos sobre familias que encuentran el coraje, niños que enseñan a los adultos lo que es la valentía y el poder de la verdad contada en el momento exacto. Recuerda, a veces, las voces más pequeñas son las que dicen las verdades más grandes. Historia 2. Después de la muerte de mi hija heredé $35 millones, y entonces apareció su padre, el hombre que nos había abandonado hacía 15 años, para exigirlos como si le pertenecieran. Mi exmarido irrumpió en el funeral de Emma reclamando su herencia. Lo vi avanzar por el pasillo de la iglesia con paso firme, como si fuera el dueño del lugar. 15 años de silencio no parecían significar nada cuando había dinero de por medio. Ese miserable tuvo el descaro de sentarse en la primera fila, justo a mi lado, susurrando sobre nuestros derechos mientras mi niña descansaba en su ataúd. Soy Margaret Sullivan, y así descubrí que algunas personas son capaces de salir arrastrándose de cualquier rincón oscuro si el precio es lo bastante tentador. Déjame contártelo, yo tenía 65 años y estaba despidiendo a la única persona que realmente había dado sentido a mi vida, cuando Bob Sullivan decidió hacer su gran entrada. 15 años después de abandonarnos, reaparecía de repente, solo porque Emma había triunfado sin él. Maggie, susurró, acomodándose en el banco como si nada hubiese pasado. Tenemos que hablar sobre la herencia de Emma. Me giré a mirarlo. Una vez había amado a ese hombre, pero lo único que veía era a un extraño, alguien que había dejado atrás a su hija de 8 años cuando las cosas se pusieron difíciles. Tenía el cabello ya gris, un traje caro perfectamente ajustado, uñas cuidadas que reposaban sobre la rodilla. El éxito le sentaba bien, y eso solo hacía que me hirviera más la sangre. No tenemos nada de qué hablar, Rob, le respondí en voz baja. Renunciaste a cualquier derecho el día que desapareciste. Se inclinó hacia mí, y pude reconocer su colonia de siempre. Algunas cosas nunca cambian. También era mi hija, Maggie. Tengo derecho legal. ¿Derecho legal? Lo decía mientras yo recordaba las noches en vela cuidando a Emma con fiebre, mientras trabajaba en 2 empleos para pagar sus estudios, mientras la acompañaba durante 6 meses de quimioterapia, viendo cómo la leucemia apagaba poco a poco la luz de sus ojos. El pastor comenzó la homilía hablando de la bondad de Emma, de su inteligencia, de su brillante carrera empresarial. Con solo 23 años había conseguido lo que muchos no logran en toda una vida. Mi niña, que empezó a programar a los 12 y lanzó su primera aplicación a los 16. Roba sentía como si hubiese estado presente, como si tuviera derecho a llorar. Ella construyó esa empresa pensando en ti, lo sabes, susurró durante el himno final. Siempre se preguntaba dónde estaba su padre. Entonces comprendí que Bob Sullivan no había venido a despedirse de nuestra hija, sino con la intención de inventar un pasado distinto y aprovecharse de su legado. Creía que 15 años de abandono me habrían debilitado, pero estaba a punto de descubrir lo equivocadísimo que estaba. Tras la ceremonia lo observé mezclarse con la gente, presentándose a los socios y amigos de Emma como el padre desconsolado que nunca fue. La actuación era impecable, y comprendí de inmediato que la batalla sería dura. La historia de Emma, sin embargo, había empezado mucho antes. Tenía 19 años y trabajaba en la cocina de nuestro pequeño apartamento con un portátil más viejo que algunos de sus compañeros de universidad. Mamá, me dijo levantando la vista de unas líneas de código que yo apenas podía descifrar, creo que he encontrado la manera de resolver un problema que nadie más ha podido solucionar. Desde que le conté la pesadilla que vivimos cuando su padre nos dejó, Emma se había obsesionado con la seguridad de los datos médicos, hospitales que perdían historiales, aseguradoras que negaban coberturas porque faltaban documentos, vidas truncadas porque la información desaparecía en agujeros negros digitales. Para ella era algo personal. ¿Y si los historiales médicos pudieran ser completamente seguros, pero accesibles al instante para cualquier médico autorizado, en cualquier lugar del mundo? Preguntó con los ojos brillando de entusiasmo. ¿Y si nadie más tuviera que sufrir porque sus datos se perdieran o fueran hackeados? Yo sonreí y le serví otra taza de café, pensando que era un sueño bonito. En aquel entonces trabajaba como administradora de hospital, y cada día veía los mismos problemas que ella describía. La diferencia era que Emma estaba convencida de que podía resolverlos. 6 meses después me anunció que abandonaba la universidad. Casi me dio un infarto. Mamá, me aceptaron en un programa de aceleración tecnológica, explicó, temblando de emoción.
Me darán $50,000 y 3 meses para construir MedSecure. Inversores reales quieren ver lo que soy capaz de hacer. Cariño, estás arriesgando tu educación por algo que podría ser solo una ilusión, protesté, aterrada de que cometiera el peor error de su vida. Ella me miró con esos ojos verdes tan serios que había heredado de su abuela. ¿Y si no es una ilusión, mamá? ¿Y si esto puede ayudar a millones de personas? ¿Y si logro que ninguna familia pase por lo que nosotras pasamos? Había trabajado hasta tarde muchas noches para pagar sus clases de informática. Cada momento que Emma dedicaba a aprender era una elección de luchar por algo más grande que ella misma. Y ahora Bob venía a reclamar su parte, como si hubiera aportado algo más que su ADN y un corazón roto. Lo que Bob no sabía era que Emma había previsto este día mucho antes de enfermar. Mi hija brillante lo había visto venir desde kilómetros de distancia. El día que Bob nos dejó, Emma estaba construyendo una cabaña con mantas en la sala. Tenía 8 años, le faltaban los 2 dientes frontales y no tenía idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Me había invitado a entrar en su fuerte para una fiesta de té con sus peluches, usando la vajilla fina que yo reservaba para ocasiones especiales. Papá se comporta raro, dijo mientras servía té imaginario al señor Battens, su osito de peluche. Siempre mira el teléfono y habla en voz baja. Le sonreí fingiendo normalidad, aunque ya había encontrado los papeles de divorcio que Bob pensaba haber escondido también. A veces los adultos tienen sentimientos muy fuertes, cariño, eso no significa que pase nada malo, mentí. Pero todo estaba mal. Bob llevaba 6 meses con una aventura con su secretaria. Típico, ¿verdad? El marido infiel, la esposa leal que no lo ve venir, y la niña inocente atrapada en medio. Si no me hubiese estado ocurriendo a mí, habría puesto los ojos en blanco ante semejante cliché. Maggie, tenemos que hablar, dijo al llegar esa tarde, con una voz ya distante, ya ausente. Emma corrió a abrazarlo como siempre, y yo observé atentamente su rostro. Ninguna culpa, ninguna tristeza, solo la impaciencia de quien quiere terminar una tarea desagradable. En ese instante entendí que nuestro matrimonio no se acababa porque hubiese dejado de amarme, sino porque en realidad nunca nos había amado a ninguna de las dos. Emma, cariño, ve a jugar un rato a tu cuarto, le pedí con la voz sorprendentemente firme. Papá y yo tenemos que hablar de cosas aburridas de mayores. Ella se fue dando saltitos, tarareando, todavía viviendo en un mundo en el que los padres se reconciliaban y las familias permanecían unidas. 5 minutos después, ese mundo se desharía para siempre. Me voy, dijo Bob sin rodeos. Ni disculpas, ni explicaciones, ni una sola palabra sobre la aventura. Tampoco una reflexión sobre lo que esto supondría para Emma. He presentado la demanda de divorcio. El fin de semana estaré fuera. ¿Y Emma? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta por su expresión. Estará mejor contigo. Los niños necesitan estabilidad, y Linda y yo planeamos viajar, construir una vida juntos. Emma solo complicaría las cosas. ¿Complicaría las cosas? Nuestra hija, su propia sangre, era para él un obstáculo en su nueva vida. Quise gritar, arrojarle algo, hacerlo comprender lo que estaba destruyendo. En cambio, asentí en silencio y comencé a pensar en cómo explicarle a una niña de 8 años que su padre había decidido elegir a otra persona antes que a ella. El fin de semana llegó y se fue. Bob empacó sus pertenencias con una eficiencia fría, besó la frente de Emma como si se marchara en un viaje de negocios y salió de nuestras vidas sin mirar atrás. Emma se quedó en la ventana 3 horas aquella primera noche, convencida de que había olvidado algo y volvería a buscarlo. Tal vez recuerde al señor Battens, susurró. Papá me lo dio por mi cumpleaños. Pero Bob nunca volvió. Ni llamadas, ni felicitaciones, ni regalos de Navidad. Solo silencio absoluto mientras yo trabajaba en 2 empleos y Emma aprendía a no preguntar más por su padre. 15 años después, ahí estaba de nuevo, perfectamente arreglado, con un abogado a su lado, listo para reclamar una parte de la fortuna que Emma había construido mientras lo echaba de menos cada día de su vida. Algunos no conocen la vergüenza, pensé. Y otros, además, no tienen idea de lo que realmente están enfrentando. La mañana después del funeral de Emma, estaba sentada en mi cocina tomando un café que sabía a tristeza, cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Bob en mi porche acompañado de un hombre delgado, elegante, con un maletín de cuero. Abogados, por supuesto. Me tomé mi tiempo en abrir, terminé el café, me arreglé el cabello frente al espejo del pasillo. No porque me importara lo que pensara Bob, sino porque presentarme deshecha sería darle munición. Hacía mucho que había aprendido que la dignidad, a veces,
Era el único arma que una mujer tenía. Maggie, dijo Bob con su sonrisa de político cuando abrí la puerta, quiero presentarte a Thomas Mitchell, mi abogado. Esperamos poder tener una conversación civilizada sobre la herencia de Emma. ¿Civilizada? Pregunté, sin invitarlos a pasar. No hablaste con Emma en 15 años y ahora quieres la mitad de su dinero. Thomas Mitchell dio un paso adelante, toda una imagen de pulcritud profesional y autoridad legal. Pero en su mirada había algo que revelaba cierta incomodidad con el caso. Señora Sullivan, entiendo que este es un momento doloroso, pero existen cuestiones legales legítimas que deben tratarse. El señor Sullivan sostiene que tiene derechos parentales. ¿Sostiene? Repetí, captando la elección de la palabra. Necesito preguntarle algo, dijo Mitchell. ¿Existe alguna documentación acerca del estatus parental del señor Sullivan? ¿Alguna orden judicial o modificación legal? El rostro de Bob se puso pálido. Tom, ya hablamos de esto, mi situación es complicada. ¿Qué tipo de complicaciones? Intervine, notando la grieta en su seguridad. Mitchell lo miró a él y luego a mí, visiblemente incómodo. Señor Sullivan, creo que necesita explicar la situación en su totalidad. No puedo representarlo de manera efectiva sin una revelación completa. ¿Qué situación? Insistí. La confianza de Bob comenzaba a resquebrajarse. Maggie tuvo algunos procesos legales hace años, cuando intentabas obtener manutención. Tuve que tomar decisiones difíciles. En ese instante, las piezas comenzaron a encajar. La forma en que Mitchell había dicho mantiene que tiene derechos en lugar de afirmarlo como un hecho, las vacilaciones, el lenguaje cuidadosamente medido, la tensión evidente entre abogado y cliente. Bob, susurré, ¿qué hiciste exactamente para evitar pagar la manutención? El silencio que siguió me lo reveló todo. Mi exmarido no solo había abandonado a Emma emocionalmente, también había hecho algo legal, algo permanente, que estaba a punto de destruir por completo cualquier pretensión de herencia. Incluso su propio abogado empezaba a comprender que había sido engañado. Creo, dijo Thomas Mitchell cerrando su maletín con cuidado, que necesito hacer una investigación adicional antes de seguir adelante. Señor Sullivan, deberíamos hablar en privado. Bob sudaba a pesar del aire fresco de la mañana. Tom, te expliqué que la situación era compleja. Podemos encontrar una solución a las complicaciones. ¿De veras? Replicó Mitchell con firmeza. Porque si existen órdenes judiciales que hayan terminado o modificado sus derechos parentales, eso cambia radicalmente el panorama legal. Observé el intercambio con creciente satisfacción. Rob había engañado claramente a su abogado sobre la magnitud de sus problemas legales, y ahora aquello se volvía contra él. ¿Qué órdenes judiciales? Pregunté con fingida inocencia, aunque ya empezaba a sospechar lo que Emma había descubierto durante su enfermedad. Mitchell lo miró con expectación. Ante la falta de respuesta, se levantó. Señor Sullivan, voy a necesitar que me entregue copias completas de todos los procesos legales relacionados con su hija. Todos. Después de que se marcharon, con Mitchell cada vez más incómodo y Bob desesperado por mantener el control de una situación que se desmoronaba, me quedé sentada en mi sillón recordando los últimos meses de Emma. Tan débil por la quimioterapia, y aún así había días en los que encontraba fuerzas para trabajar en su portátil. Yo había supuesto que se trataba de asuntos de la empresa, pero ahora me preguntaba si estaba preparando otra cosa. Mi hija siempre había sido meticulosa al proteger a quienes amaba. Una hora más tarde sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Victoria Chen. Margaret, dijo su voz familiar, vi la noticia del funeral de Emma. Lamento muchísimo tu pérdida. Emma fue extraordinaria. Victoria Chen había sido mentora de Emma desde los inicios de MedSecure. No una socia, pero casi tan valiosa, una emprendedora exitosa que la había guiado en la construcción de su compañía. Emma hablaba de ella constantemente, reconociéndole gran parte del éxito estratégico de MedSecure. Gracias, Victoria. Emma siempre hablaba maravillas de ti. Margaret, te llamo porque Emma me pidió que lo hiciera si ciertas circunstancias surgían tras su muerte. Le preocupaba que hubiera complicaciones con su herencia. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿Qué tipo de complicaciones? Del tipo que involucran a padres ausentes que, de repente, se interesan en los derechos de sucesión. Emma fue muy cuidadosa en sus preparativos. Me pidió que coordinara contigo si llegaba a darse esa situación. ¿Coordinar de qué manera? La voz de Victoria tenía un matiz de satisfacción sombría. Emma dejó instrucciones muy específicas para protegerte a ti y a su legado de parientes oportunistas.
Previó que su padre podría aparecer de donde estuviera escondido en cuanto su éxito saliera a la luz. Se preparó para eso, Margaret. Tu hija pasó el último año de su vida construyendo defensas legales y estratégicas contra exactamente este escenario. Contrató investigadores, abogados, reunió pruebas. Conocía a su padre mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Pensé en el rostro sudoroso de Bob, en su abogado nervioso, en las lagunas obvias de su historia. Victoria, ¿qué descubrió Emma exactamente? Todo, respondió sin titubeos. Y se aseguró de que, si su padre intentaba reclamar derechos de herencia, la verdad completa sobre su carácter saliera a la luz pública. Emma no solo construyó una empresa, Margaret, construyó una fortaleza alrededor de todos los que amaba. Esa misma tarde, mientras revisaba los papeles en la habitación de Emma, encontré un sobre cerrado con mi nombre. Dentro había una carta escrita con su pulcra caligrafía. Mamá, si estás leyendo esto, significa que papá apareció buscando dinero. No te preocupes, he previsto todo. Confía en Victoria y recuerda que te quiero más que a todo el dinero del mundo. A la mañana siguiente, Thomas Mitchell me llamó con noticias que lo cambiarían todo. Señora Sullivan, dijo, con la voz tensa de la incomodidad profesional, necesito informarle que me retiro como abogado del señor Sullivan. Sobre aspectos cruciales de su situación legal en relación con los derechos parentales, añadió Mitchell antes de colgar. Cuando lo hizo, llamé a Victoria Chen. El abogado de Rob acaba de renunciar, le dije. ¿Qué descubrió Emma? La risa de Victoria fue seca, casi cortante. Emma descubrió que tu exmarido renunció legalmente a sus derechos parentales hace 11 años para evitar pagar la manutención. No tiene ningún derecho legal sobre su herencia. La línea temporal encajó de golpe. Cuando Emma tenía 12 años, yo había contratado a un abogado para reclamar el dinero atrasado de la pensión. El caso se había estancado misteriosamente y me dijeron algo sobre circunstancias cambiadas. Yo, agotada trabajando en 2 empleos, no entendí las complejidades legales. Ahora lo veía claro, Rob había elegido abandonar legalmente a Emma para ahorrarse $300 al mes. Y ahora quiere reclamar 35 millones, continuó Victoria. La ironía es asombrosa. ¿Por qué Emma no me lo contó? Quería protegerte del dolor, pero también estar preparada si él intentaba reclamar parte de su éxito. Aquella tarde, Victoria llegó a mi casa con una carpeta repleta de documentos. La investigación de Emma había sido exhaustiva, aunque no el tipo de red secreta que yo habría imaginado. Había contratado a un investigador privado competente y trabajado con fiscales estatales para documentar legalmente el abandono de Rob. Emma también descubrió algo más, dijo Victoria mostrándome fotos y expedientes. Tu exmarido tiene un patrón, se vincula con mujeres con recursos y las abandona cuando el dinero se agota. Las fotografías lo mostraban con distintas mujeres desde que nos dejó. Después de marcharse, vivió con Carol Jenkins y su hija Sarah durante 3 años. Cuando se acabaron los ahorros de Carol, desapareció. Luego se casó con Linda Moesen por su herencia. Pero la revelación más dañina estaba aún por llegar. Emma había localizado a Carol Jenkins hacía 2 años. Su hija Sarah tenía ya 16 y sufría los mismos traumas de abandono que había padecido Emma. Victoria me enseñó la correspondencia entre Emma y Carol. Mi hija había estado ayudando en silencio a Sarah con orientación para la universidad y apoyo emocional, creando una red de ayuda para niñas abandonadas por el mismo hombre. Emma se preparó para la posibilidad de que Rob impugnara su herencia, explicó Victoria. Documentó su patrón de abandono, reunió pruebas de explotación financiera y creó un caso sólido que destruiría su credibilidad. La carpeta contenía testimonios de Carol sobre los abusos económicos, la documentación de la renuncia legal de Rob a sus derechos parentales y pruebas de su desesperación financiera actual. Emma no solo había protegido su patrimonio, había construido un expediente capaz de exponer el verdadero carácter de su padre si intentaba desafiar sus últimas voluntades. Hay algo más, dijo Victoria, sacando un documento final. Emma dispuso que toda esta información se entregara a periodistas seleccionados en caso de que Rob persiguiera la herencia. Quería que su patrón de abandono se hiciera público. Entonces comprendí toda la magnitud de sus preparativos. Mi hija no solo había previsto la codicia de Rob, había diseñado consecuencias que lo perseguirían el resto de su vida si intentaba enriquecerse con su abandono. A la mañana siguiente, Rob me llamó. Su voz sonaba desesperada, sin el menor rastro de encanto. Pero el plan de Emma ya estaba en marcha, y no había forma de detener lo que venía. Maggie, tenemos que hablar, su voz se quebraba al otro lado de la línea. Las cosas se complicaron. Linda se enteró de lo de Emma. Está furiosa porque nunca le dije que tenía una hija.
Imagínate, respondí con ironía. Tu esposa enfadada porque le mentiste sobre tener un hijo. ¡Qué sorpresa! Dice que me va a dejar, que nuestro acuerdo prenupcial es inválido por ocultar información. Ya está hablando de abogados. Podía escuchar el pánico en su voz. Su segundo matrimonio se desmoronaba y, según lo que Victoria me había mostrado, la herencia de Linda Morrison era lo único que lo separaba de la ruina total. Rob, ¿qué esperas de mí? Necesito más que nunca la herencia de Emma. Linda me está cortando los fondos. Mi empresa de construcción está en bancarrota. No tengo a dónde acudir. Deberías haberlo pensado antes de renunciar legalmente a tus derechos como padre. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? Emma lo sabía, Rob. Lo sabía desde hace años. Mi hija era brillante, ¿recuerdas? ¿De verdad pensaste que no investigaría al hombre que la abandonó? Esa tarde, Victoria y yo nos reunimos con David Washington, el abogado del patrimonio de Emma. Un hombre meticuloso, de unos 50 años, que había trabajado con mi hija para blindar cada detalle. Señora Sullivan, explicó, la planificación sucesoria de Emma es exhaustiva. Los derechos parentales extinguidos de su exmarido hacen imposible cualquier reclamación. Pero Emma fue más allá de la protección legal. Nos mostró una línea temporal que ella había creado documentando el patrón de Bob después de dejarnos, cómo vació los ahorros de Carol Jenkins antes de abandonarla, cómo se casó con Linda Morrison para acceder a su fortuna, y cómo despilfarró ese dinero en negocios fallidos. Emma quería que todo esto quedara documentado, añadió David, no solo para proteger su legado, sino también para proteger a futuras víctimas. Creía que hombres como su exmarido continúan repitiendo sus patrones hasta que alguien los detiene. El plan que diseñó era de una sencillez elegante. Si Bob intentaba impugnar la herencia, toda la documentación de sus abandonos y abusos financieros se convertiría en parte del registro público a través de los tribunales. Si Bob intentaba escalar el conflicto con acoso o atraer la atención de los medios, Emma había previsto revelaciones aún más devastadoras. Emma también creó un fondo, añadió Victoria, para ayudar a niños abandonados por padres ausentes. Quería que Sarah Jenkins y otras víctimas del mismo patrón de tu exmarido recibieran apoyo educativo. Esa misma tarde, Carol Jenkins me llamó. Señora Sullivan, quería agradecerle lo que Emma hizo por Sarah. Su hija se puso en contacto con nosotras hace 2 años y ha estado ayudándola con la preparación universitaria. No sabía que Emma se había comunicado contigo. Dijo que entendía lo que Sarah estaba viviendo, porque ella misma lo había pasado. Emma le dio apoyo en consejería y tutorías. Le repetía que las niñas que pierden a sus padres necesitan otras mujeres que les demuestren que valen algo. Hablar con Carol fue como mirarme en un espejo. Rob había entrado en su vida con encanto, jugó a ser padrastro de su hija, fue vaciando sus recursos poco a poco y desapareció en cuanto el dinero se acabó. Lo más difícil, confesó Carol, fue explicarle a una niña de 7 años por qué el hombre que le leía cuentos para dormir ya no quería verla. Aquella noche comprendí la verdadera dimensión del legado de Emma. No solo había construido una empresa exitosa, había creado una red de protección y apoyo para las personas como nosotras, las que Bob Sullivan había usado y luego desechado. Y ahora, enfrentado a la ruina financiera y a la exposición pública, Bob iba a experimentar en carne propia lo que significaba ser abandonado por alguien en quien creías poder confiar. 3 días después comenzaron a aparecer las primeras noticias. No por ninguna conspiración mediática organizada por Emma, sino gracias a simples solicitudes de acceso a registros públicos, después de que la quiebra de Bob mencionara posibles disputas de herencia. Empresario constructor reclama herencia de la hija que abandonó apareció primero en el diario económico local. Después, periódicos más grandes recogieron la historia. El documento que acreditaba la extinción de sus derechos parentales pasó a ser de dominio público cuando el nuevo abogado de Bob intentó presentar una impugnación. Victoria me mostró la portada de uno de los artículos mientras tomábamos café. Emma no necesitaba manipular a la prensa, le bastaba con garantizar que, cuando Bob intentara arrebatarle el dinero, la verdad sobre su carácter estuviera al alcance de cualquiera. Mi teléfono no paró de sonar esa mañana. Los periodistas querían declaraciones sobre las pretensiones de Bob. Rechacé todas las entrevistas, pero la historia ya se propagaba sola. El hombre que había abandonado legalmente a su hija de 8 años para evitar pagar manutención, ahora intentaba quedarse con millones de su herencia. Entonces recibí una llamada inesperada. Señora Sullivan, soy Linda Morrison. Supongo que sabe que estuve casada con su exmarido. Sí, respondí, Rob es mi ex esposo. Voy a presentar la demanda de divorcio, dijo con franqueza.
He descubierto que me mintió sobre tener hijos y que ha estado agotando sistemáticamente mi herencia. Quiero que sepa que apoyo completamente su posición respecto a la herencia de Emma. Gracias, Linda. Eso significa más de lo que imagina. La voz de Linda se endureció. Rob Sullivan es un depredador. Se aprovecha de mujeres con recursos y las deja en ruinas. Llevo meses documentando su abuso financiero y estoy dispuesta a testificar sobre su carácter si es necesario. Esa misma tarde, Rob apareció en mi puerta sin avisar. Estaba irreconocible, sin afeitar, con la ropa arrugada, sin el más mínimo rastro de elegancia. Maggie, por favor, su voz temblaba. La atención de la prensa está destruyendo lo poco que me queda. Linda presentó la demanda, sus abogados congelaron nuestras cuentas conjuntas. Voy a perderlo todo. Lo perdiste todo hace 15 años, le respondí. Solo que entonces no lo entendiste. Cometí errores, pero Emma seguía siendo mi hija. Merecía algo de su éxito. Rob, renunciaste legalmente a tus derechos parentales. Elegiste $300 al mes en vez de tener una hija. Esa decisión tiene consecuencias. Su desesperación era palpable. Tiene que haber alguna manera, algo que podamos arreglar en privado. La única solución es la que Emma ya dejó preparada, contesté. Le entregué un sobre cerrado que Victoria había guardado para este momento. Dentro estaba el último mensaje de Emma a su padre, escrito de su puño y letra durante sus últimas semanas. A Robert Sullivan. Renunciaste a tus derechos legales sobre mí cuando tenía 11 años, para evitar pagar manutención. Elegiste el dinero en lugar de tu propia hija entonces, y ahora eliges el dinero por encima de su memoria. He dejado todo preparado para que recibas exactamente lo que me diste en los últimos 15 años, nada. Rob leyó la carta 2 veces, con las manos temblorosas. ¿Ella sabía lo de la terminación? Lo sabía todo, Rob. Lo de Carol Jenkins y su hija, lo del abuso financiero a Linda, lo de cada familia que destruiste persiguiendo dinero fácil. Fue entonces cuando finalmente comprendió. No solo había perdido su derecho a heredar, la documentación que Emma reunió sobre su conducta lo perseguiría para siempre. Pero la historia no terminaba ahí. Emma había dejado una última sorpresa, destinada a impedir que Rob repitiera el mismo daño en otra familia. La llamada llegó a la mañana siguiente. Era Carol Jenkins otra vez. Señora Sullivan, me han contactado varias mujeres más, mujeres que también tuvieron relaciones con Rob a lo largo de los años. Parece que tu exmarido tiene un patrón aún más extenso de lo que cualquiera de nosotras imaginaba. El investigador privado de Emma había encontrado al menos a 4 mujeres a las que Rob había utilizado por sus recursos económicos antes de abandonarlas a ellas y a sus hijos. Una hora después, Victoria llegó con una carpeta adicional. Tu hija fue muy minuciosa, me explicó. No solo documentó el abandono de Emma y de Sarah Jenkins, también descubrió un patrón claro de depredación financiera. Las historias eran asombrosamente similares. Rob se ganaba la confianza de madres solteras o de mujeres con herencia, actuaba como pareja entregada y padrastro ejemplar, y mientras tanto accedía poco a poco a sus recursos, vaciando cuentas y propiedades. Cuando el dinero se agotaba, desaparecía, dejando atrás niños desconcertados que se habían encariñado con él. Emma contactó a algunas de estas mujeres antes de morir, añadió Victoria. Les ayudó a entender que no estaban solas y les dio acceso a recursos de consejería y apoyo legal. Esa misma tarde, David Washington llamó con noticias sobre la última maniobra legal de Rob. Ha contratado a un nuevo abogado que intenta argumentar que la terminación de sus derechos parentales fue forzada. Afirma que lo presionaron para firmar documentos que no comprendía. ¿Podría prosperar ese argumento? Pregunté. No con las pruebas que Emma recopiló, respondió David. La terminación fue voluntaria, con testigos, y Bob contaba con representación legal. Y lo más importante, Emma anticipó exactamente este intento. Emma había grabado una videodeclaración en su último mes de vida, abordando de forma clara la posibilidad de que Rob intentara invalidar la terminación. En un testimonio lúcido y conmovedor, detallaba cómo había descubierto los documentos y el patrón de abandono de su padre. Además, Emma había conseguido que Carol Jenkins y otras mujeres firmaran declaraciones juradas sobre la conducta de Rob. Si Rob decide impugnar sus derechos ya extinguidos, continuó David, todo este material se vuelve admisible en el tribunal. Pero aún quedaba por descubrir la jugada maestra de Emma. No solo había construido una defensa contra las pretensiones de su padre, también un contraataque que garantizaría que enfrentara consecuencias por toda una vida de abandonos. Emma creó un fondo de defensa para víctimas, explicó Victoria.
Si Bob lleva su reclamación más allá de la primera demanda, ese fondo financiará una demanda colectiva contra él en nombre de todos los niños que dejó atrás. El fondo tenía recursos suficientes para perseguirlo legalmente durante años. Cada niño con el que se había vinculado para después desaparecer podría reclamar indemnización por el daño emocional y psicológico causado. Tu hija creó una trampa legal perfecta, dijo David con admiración. Cuanto más agresivamente Bob intentara reclamar la herencia, más devastadoras serían las consecuencias para él. Esa noche, el nuevo abogado de Bob llamó solicitando una conferencia de conciliación. La desesperación en su voz dejaba claro que por fin habían comprendido el alcance de lo que Emma había preparado. La reunión se celebró en la oficina de David Washington. Bob llegó acompañado de su nuevo abogado, Kevin Barnes, un hombre joven que parecía haber asumido un caso mucho más grande de lo que podía manejar. Mi cliente está dispuesto a reducir significativamente su reclamación, empezó Barnes con cautela, a cambio de evitar más escrutinio público. Su cliente no tiene ninguna reclamación legítima, respondió David con calma. Sus derechos parentales fueron terminados de manera legal. Esta reunión es solo una cortesía. Bob tenía un aspecto deshecho, con la misma ropa de hacía 3 días. La atención mediática y el proceso de divorcio de Linda lo habían destrozado. Maggie, por favor, suplicó. Sé que cometí errores, pero debe haber alguna manera, algún reconocimiento de que fui el padre de Emma. Fuiste su padre biológico, le respondí suavemente, pero renunciaste a ser su padre el día que ella más te necesitaba. Barnes intentó otra estrategia. Incluso si la terminación de los derechos se mantiene, podría haber fundamentos para una reclamación moral. El señor Sullivan contribuyó genéticamente a la inteligencia y a las habilidades de Emma. Victoria, que hasta entonces había guardado silencio, soltó una carcajada. ¿De verdad está usted sugiriendo que Rob Sullivan merece dinero porque Emma heredó inteligencia de un hombre que la abandonó para ahorrarse $300 al mes? Fue entonces cuando David abrió el último archivo de Emma. En realidad, hay algo más que debemos tratar, anunció. La sala quedó en silencio mientras colocaba sobre la mesa un fajo de documentos. Emma descubrió que el señor Sullivan ha estado utilizando identidades y números de la seguridad social falsos para eludir a los acreedores y ocultar bienes a sus exesposas. Rob se quedó pálido. Eso no es cierto, yo nunca. La documentación es exhaustiva, lo interrumpió David. Solicitudes de crédito con nombres falsos, cuentas bancarias abiertas con identidades robadas, evasión fiscal en varios estados. Los investigadores de Emma encontraron pruebas de fraude e identidad falsa que se remontan a 12 años atrás. Barnes parecía querer desaparecer en ese momento. Es la primera vez que oigo hablar de esto, balbuceó. Emma había previsto que, para protegerme del acoso, quizás sería necesario revelar la actividad criminal de su padre. Quería asegurarse, explicó Victoria, de que, si Bob seguía insistiendo en reclamar la herencia, las autoridades federales intervinieran. Las pruebas de fraude de identidad eran demoledoras. Rob había creado falsas identidades para obtener crédito y eludir sus obligaciones con las familias que había abandonado. Solo el fraude con la seguridad social conllevaba sanciones federales que podían significar años de prisión. Emma dejó instrucciones precisas. Si su padre iba más allá del primer contacto, las pruebas debían enviarse a los fiscales federales. Quería garantizar, añadió David, que no pudiera seguir victimizando a mujeres y niños. Rob temblaba. Por favor, Maggie, no permitas que entreguen esos archivos. Retiraré todas las reclamaciones, desapareceré, pero no hagas esto. Lo miré, a ese hombre patético que una vez había sido mi marido, el padre de mi hija brillante. Rob, deberías haber pensado en las consecuencias antes de aprovecharte de familias vulnerables durante 15 años. Barnes, su abogado, ya guardaba apresurado los papeles en el maletín. Señor Sullivan, debo aconsejarle que no puedo continuar con su representación ante estas acusaciones. Y fue entonces cuando se reveló el último mensaje de Emma, un video que había grabado días antes de su muerte, destinado exactamente a ese momento. En la pantalla del portátil de David apareció su rostro pálido pero firme. Papá, si estás viendo esto, significa que intentaste reclamar dinero de la hija a la que abandonaste. He documentado cada familia que destruiste, cada niño que dejaste preguntándose por qué no merecía que te quedaras. Las pruebas legales que reuní asegurarán que enfrentes las consecuencias de tus elecciones. Emma hizo una pausa, respiró y continuó con voz serena. Pero más allá de eso, quiero que sepas que, a pesar de todo lo que hiciste, mamá y yo construimos una vida hermosa. Fuimos felices, tuvimos éxito, y lo logramos sin ti. Luego explicó su legado.
Dejo mi fortuna para ayudar a niños abandonados por padres como tú. Mamá dirigirá becas y programas de apoyo para que esos chicos sepan que valen, incluso cuando sus padres los dejan. Ese es tu legado, papá. No dinero de herencia, sino la prueba de que los hijos pueden salir adelante sin los que eligen no amarlos. Bob lloraba mientras escuchaba, con el peso de las palabras de Emma y de sus propias decisiones cayendo finalmente sobre él. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Emma se había asegurado de que la justicia lo alcanzara. 3 semanas después, Bob Sullivan compareció en un tribunal federal, enfrentando cargos de fraude de identidad, evasión fiscal y fraude con la seguridad social. La documentación de Emma había sido tan exhaustiva que los fiscales de 3 estados distintos iniciaron procesos por los crímenes cometidos. Lo vi desde la galería mientras el hombre que alguna vez prometió proteger a su familia era conducido esposado. Linda Morrison estaba a mi lado, aportando pruebas adicionales de los delitos financieros que Bob había cometido durante su matrimonio con ella. Emma estaría satisfecha con este resultado, susurró Linda. Justicia para todos los niños que él abandonó. El juez lo condenó a 4 años de prisión federal, además de pagos de restitución a sus víctimas. Jamás volvería a ser un hombre libre de deudas ni de culpas, pasando el resto de su vida pagando por las familias que destruyó. Pero la verdadera victoria de Emma no fue el castigo de Bob, sino el legado que dejó, el fondo de becas, los programas de consejería, la red de apoyo para niños abandonados. En el memorial de Emma, un mes después, Carol Jenkins llevó a su hija Sarah, de 17 años y a punto de entrar en la universidad gracias a la beca de Emma. Sarah habló con una fuerza que conmovió a todos. Emma me enseñó que ser abandonada por un padre no significa que no merezca ser amada. Ella me demostró que los niños como yo podemos construir algo hermoso a partir de los pedazos rotos. Victoria y yo continuamos la obra de Emma, expandiendo la fundación para llegar a más familias afectadas por el abandono parental. El éxito empresarial de Emma nos dio los recursos, pero su compasión nos mostró cómo usarlos. 6 meses después de la condena de Bob, recibí una carta suya desde prisión. Me pedía perdón por haber abandonado a Emma y solicitaba mi perdón. La leí una vez y luego la guardé con los documentos de la investigación de Emma. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. La última revelación llegó un año más tarde, cuando Victoria y yo descubrimos el proyecto final de Emma. Había estado trabajando con legisladores para reforzar las leyes que protegían a los niños contra el abandono financiero de sus padres. Su borrador legislativo, ahora conocido como la Ley de Protección Infantil Emma Sullivan, hacía mucho más difícil que un padre renunciara legalmente a sus obligaciones económicas. Sabía que estaba muriendo, me dijo Victoria mientras revisábamos los apuntes legislativos de Emma, pero quería asegurarse de que su muerte sirviera para proteger a miles de niños en el futuro. Protegiera a otros niños de lo que ella misma había vivido. El proyecto de ley se aprobó por unanimidad. El nombre de Emma no quedaría asociado solo a la innovación tecnológica, sino también a la defensa legal de los niños más vulnerables. Yo sigo viviendo en la misma casa en la que Emma creció, rodeada de fotografías de la mujer brillante y compasiva en la que se convirtió, a pesar del abandono de su padre. Los $35 millones que dejó financian becas, programas de consejería y apoyo legal para niños abandonados. Pero el mayor regalo de Emma no fue el dinero, sino la prueba de que el amor, la determinación y la negativa a dejarse derrotar por el abandono pueden crear algo hermoso a partir de la peor traición. Rob Sullivan pensó que podía regresar a nuestras vidas y apropiarse de lo que Emma había construido. En cambio, descubrió que la niña de 8 años a la que abandonó se había convertido en una mujer capaz de destruirlo con documentos, precisión y la justicia que él había evitado durante 15 años. Esa era Emma Sullivan, mi hija, la que convirtió el abandono en armadura y usó su mente brillante para proteger a cada niño que viniera después de ella. Rob Sullivan le dio la vida, pero nunca le dio amor. Y, al final, eso marcó toda la diferencia. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.